Imagínate por un momento que te despiertas dentro de 20 o 30 años en una España que apenas reconoces. Las calles son las mismas, los edificios son los mismos, las plazas siguen teniendo las mismas estatuas, pero hay algo que no encaja. Hay menos niños jugando, casi no se oyen carcajadas en los parques, los colegios han cerrado aulas porque ya no hay suficientes alumnos y los pueblos que hoy conoces llenos de vida se han convertido en museos habitados por jubilados. Imagínate mirar alrededor y darte cuenta de que el país que recibiste de tus padres ya no es el mismo que vas a dejar a tus hijos, si es que los tienes. Pues bien, esa España no es ciencia ficción, es la España hacia la que avanzamos ahora mismo, y uno de los pocos que se atreve a decirlo sin maquillaje ni eufemismos es Santiago Abascal. Cuando hablo de crisis de natalidad y envejecimiento, no hablo de una estadística fría que aparece un par de segundos en un telediario y luego desaparece bajo una avalancha de memes y tertulias. Hablo de algo mucho más profundo, hablo de un país que poco a poco está dejando de creer en su propio futuro, porque un país que no tiene hijos es un país que en el fondo ha renunciado a seguir siendo, y mientras el gobierno se entretiene cambiando leyes simbólicas, discutiendo sobre relatos históricos y peleándose por sillones, las cifras de nacimientos caen, la edad media sube y el reloj demográfico sigue avanzando sin que nadie en Moncloa parezca escucharlo. En este escenario, la figura de Abascal entra en escena como ese invitado incómodo en una fiesta donde todos fingen que no pasa nada. Mientras otros se limitan a decir que España es un país moderno con nuevas formas de familia y que no hay que obsesionarse con los hijos, él lanza la pregunta que nadie quiere oír: ¿qué pasa con una nación que deja de tener niños, que prefiere importar población en vez de ayudar a sus propios jóvenes a formar familia? Y ahí es donde empieza el choque frontal entre dos modelos de país. Uno que asume la baja natalidad como algo inevitable y que pretende compensarla con inmigración masiva, y otro, el que defiende a Abascal, que dice alto y claro: primero hagamos posible que los españoles que quieren tener hijos puedan tenerlos y luego hablamos de lo demás. Paremos un momento y bajemos a tierra. Piensa en la realidad de cualquier pareja joven en España hoy: sueldos precarios, alquileres imposibles, hipotecas que se han convertido en misión casi suicida, jornadas laborales eternas, incertidumbre económica y un entorno cultural que además les repite un mantra constante: ya tendrás hijos, no tengas prisa, disfruta, que los niños atan. Y cuando por fin se plantean tener el primero, no el tercero ni el cuarto, el primero, se encuentran con un sistema que les pone más obstáculos que facilidades: guarderías carísimas o sin plazas, ayudas simbólicas que no cubren ni un mes de pañales, horarios laborales que no se adaptan a la crianza y un discurso político que habla mucho de familias diversas, pero muy poco de familias sencillamente posibles. En este paisaje, Abascal irrumpe con un mensaje que rompe el relato oficial. Mientras el gobierno vende como solución mágica la idea de que la inmigración es la respuesta al envejecimiento, él pregunta algo tan básico como incómodo: ¿por qué en vez de invertir tanto en gestionar flujos migratorios, no invertimos de una vez en que los españoles puedan tener los hijos que desean y no pueden permitirse? ¿Por qué se celebran récords de llegada de población extranjera mientras se silencian los récords de mínimos históricos en nacimientos? Y sobre todo, ¿qué clase de país normaliza la idea de que sus hijos serán minoría en su propia tierra dentro de unas décadas sin siquiera abrir un debate serio? El contraste entre los discursos se vuelve especialmente evidente cuando se miran las prioridades. Para el gobierno, la palabra clave es diversidad. Para Abascal, la palabra clave es continuidad. Continuidad de un proyecto nacional, de una cultura, de una lengua, de unas costumbres. No desde el odio a nadie, sino desde el amor a algo, a la España que hemos recibido con sus defectos y sus virtudes, pero que merece tener un futuro que no dependa exclusivamente de decisiones tomadas en despachos de Bruselas o de los planes de las ONGs que viven de gestionar la inmigración. Ahora visualiza una sesión en el Congreso. Se debate sobre demografía. Un ministro se levanta y recita una lista de programas con nombres rimbombantes: Estrategia Nacional de Cohesión Demográfica, Plan Integral de Apoyo a la Crianza, Horizonte 2050. Muchos folios, muchas siglas, muchos PowerPoints, pero cuando rascas un poco, descubres que detrás de esos títulos hay migajas, ayudas puntuales, mal coordinadas, condicionadas, que no cambian lo esencial. Termina su intervención entre aplausos de la bancada socialista y guiños de los socios nacionalistas. Todo muy correcto, muy institucional. Luego le toca el turno a Abascal. Y aquí el tono cambia.
No habla de estrategias con nombre en inglés, habla de realidades concretas, de una madre en Soria que tiene que elegir entre volver a trabajar a los 3 meses del parto o perder el empleo, de una pareja en Barcelona que dedica el 60% de su sueldo al alquiler y pospone año tras año la decisión de tener un hijo, de un pueblo en León donde la escuela cerró porque ya no había suficientes niños para llenar ni una clase. Mientras unos se escudan en grandes planes, él baja al barro, y ahí, cuando dice que sin familias fuertes no hay nación posible, los de siempre se llevan las manos a la cabeza, pero fuera del hemiciclo hay abuelos, padres y jóvenes que sienten que por una vez alguien está poniendo en palabras lo que ellos llevan tiempo pensando. Uno de los puntos más polémicos del discurso de Abascal sobre la natalidad es su defensa abierta de la familia tradicional, en un tiempo en el que cualquier mención a la palabra tradicional es recibida con acusaciones de antigüedad, machismo o vete tú a saber qué más. Él se atreve a decir que una sociedad que desprecia la maternidad, que ridiculiza a quien decide tener 3 o 4 hijos, que presenta la vida familiar como un lastre en lugar de como un proyecto, es una sociedad que cava su propia tumba. Y aquí la bronca está servida, porque mientras los partidos de izquierda elevan a categoría de dogma el modelo de individuo autosuficiente sin raíces, sin compromiso a largo plazo, Abascal reivindica algo radicalmente contracultural, que formar una familia no es un problema a gestionar, sino un bien a proteger. Pero que nadie se confunda. Cuando desde ciertos sectores se intenta reducir este discurso a moralina conservadora, se está haciendo trampa, porque detrás de cada declaración sobre natalidad hay una realidad económica que no se puede obviar. No se trata solo de valores, se trata de números, de cuánto cuesta un hijo en España, de cómo afectan los impuestos al salario de quien sostiene a una familia, de por qué hay más incentivos para no asumir responsabilidades a largo plazo que para hacerlo. Y aquí Abascal va directo al núcleo del asunto. Si de verdad queremos más niños, no basta con campañas emotivas, hay que cambiar las reglas del juego, menos impuestos para las familias numerosas, más apoyo real a la maternidad, vivienda accesible para jóvenes, horarios laborales compatibles con la vida familiar y sobre todo, prioridad absoluta para los españoles a la hora de recibir esas ayudas. Ahí es donde el discurso se vuelve incómodo para el gobierno, porque mientras se destinan recursos a políticas identitarias, a estructuras ideológicas, a observatorios y chiringuitos que viven de dividir a la sociedad en colectivos, Abascal pregunta por qué no existe la misma intensidad, ni la misma inversión, cuando se trata sencillamente de que una pareja pueda permitirse tener el segundo hijo que desea. ¿Por qué es más fácil recibir una subvención por montar una asociación con etiqueta progresista que conseguir una ayuda de vivienda estable si eres una familia joven que quiere echar raíces en su pueblo? Otro de los puntos clave donde se ve la diferencia entre modelos es en la respuesta al envejecimiento. Para el gobierno, la fórmula es casi automática. Europa envejece, necesitamos inmigración para sostener las pensiones. Y así, como quien receta una pastilla milagrosa, nos dicen que el problema está resuelto, pero Abascal se planta y replica: lo que estamos haciendo no es resolver un problema demográfico, es trasladarlo y complicarlo, porque si la solución a que no tenemos hijos es importar masivamente población, ¿qué haremos cuando esa población también envejezca dentro de 30 años? ¿Importar otra vez? ¿Cuántas veces se puede repetir ese ciclo antes de que el país que conocíamos sea irreconocible? Y aquí entra en juego algo de lo que casi nadie habla, la identidad. Un país no es solo una suma de habitantes. Es una comunidad con memoria, con cultura, con símbolos compartidos, con un idioma, con costumbres que se transmiten de padres a hijos. Cuando en lugar de apoyar a tus propios jóvenes para que tengan descendencia, te limitas a reemplazarlos numéricamente con personas que vienen de contextos totalmente distintos, no estás solucionando el problema demográfico, estás cambiando de raíz el sujeto que lo sufre. Abascal no se corta en decirlo. España necesita niños españoles, hijos de esta tierra, que quieran seguir siendo españoles dentro de 50 años. Y ahí de nuevo se desata la tormenta de etiquetas: xenófobo, excluyente, reaccionario. Pero curiosamente, las mismas voces que le acusan de eso aplauden cuando otros países protegen celosamente su demografía y su cultura. Pensemos ahora en la España vaciada, kilómetros y kilómetros de territorio con pueblos que se apagan poco a poco, con escuelas que se convierten en centros sociales para jubilados, con casas cerradas que solo se abren en verano cuando vuelven los nietos desde la ciudad. El gobierno organiza foros, congresos, cumbres sobre la despoblación, muchos discursos, muchas fotos, muchos hashtags, pero ¿qué cambia sobre el terreno? Muy poco. Abascal, en cambio, no habla de la España vaciada como si fuera un concepto poético, habla de la España abandonada, y su receta pasa, inevitablemente,
por la familia. Sin familias que se arraiguen, que tengan hijos, que decidan quedarse, no hay plan de infraestructuras que valga. Imagina a una joven pareja en un pueblo de Castilla. Él trabaja a temporadas, ella encadena contratos temporales. Tienen una casa heredada de los abuelos, pero no saben si podrán mantenerla. Querrían tener 2 o 3 hijos, pero no se atreven. El colegio está a punto de cerrar por falta de alumnos. El consultorio médico abre solo unos días a la semana. Desde Madrid les mandan folletos sobre cohesión territorial mientras les suben los impuestos al gasoil que necesitan para ir a trabajar. Entonces escuchan a Abascal decir: vamos a bajarles los impuestos a quienes decidan tener hijos y quedarse en sus pueblos. Vamos a premiar a quienes mantienen viva la España que otros han dado por perdida. De verdad es tan sorprendente que muchos de esos votantes vean en ese mensaje algo más real que en los discursos de quienes solo pisan su pueblo en campaña. En el plano cultural, la batalla es igual de intensa. Vivimos en una sociedad donde se presenta la maternidad como una carga, la paternidad como una renuncia, la familia numerosa como una excentricidad casi sospechosa. Series, anuncios, campañas institucionales repiten el mismo patrón. Éxito es viajar, consumir, vivir ligero, sin ataduras. Y en medio de esa marea, Abascal se atreve a decir que pocas cosas hay más revolucionarias hoy que decidir tener hijos, educarlos en valores, transmitirles amor por su país y por su historia. No es casualidad que muchos medios se burlen de ese discurso, porque cuestiona directamente el modelo de ciudadano ideal que ciertos poderes quieren: alguien sin raíces, sin familia sólida, más manipulable, más dependiente del Estado. Por eso, cuando Vox propone medidas concretas para apoyar la natalidad, no se queda en el eslogan. Habla de cheques bebé significativos, no simbólicos, de ampliar y flexibilizar los permisos de maternidad y paternidad, pero sobre todo de hacerlos compatibles con la realidad económica de las empresas, de dar ventajas fiscales claras a las familias con hijos, especialmente a las numerosas, de priorizar en el acceso a la vivienda protegida a quienes apuestan por formar una familia en España. Y sí, de dejar de disfrazar de política social lo que muchas veces es solo mantenimiento de estructuras clientelares que no cambian la vida de nadie. Mientras tanto, los mismos que acusan a Abascal de obsesionarse con la natalidad son los que siempre encuentran dinero para financiar campañas ideológicas en colegios, para llenar los currículos de contenidos políticos ajenos a la realidad de las familias, para sostener organizaciones que viven de enfrentar a hombres y mujeres en lugar de ayudarles a construir proyectos comunes. Esa es otra línea de fractura clara. Para Vox, la familia es el núcleo desde el que se reconstruye España. Para otros, la familia es, en el mejor de los casos, un tema secundario al que se acude solo en campaña con fotos de besos y abrazos forzados. Y aquí, llegados a este punto, la pregunta que te lanzo es muy simple. Cuando piensas en el futuro de España, ¿te imaginas un país lleno de guarderías, colegios, parques, universidades y jóvenes con ganas de quedarse? ¿O un país de residencias, hospitales colapsados por la edad avanzada, pensiones insostenibles y barrios envejecidos donde el único ruido viene de la televisión encendida? Porque eso es lo que está en juego cuando hablamos de crisis de natalidad y envejecimiento. No es una cuestión técnica, es una elección de modelo de vida. En esa elección, Abascal ha decidido situarse claramente en el lado de quienes quieren una España con niños, con familias, con continuidad. No se esconde, no suaviza el mensaje para gustar en platós donde le miran por encima del hombro. Habla de patria, de futuro, de deber hacia las generaciones que vendrán. Y aunque muchos se rían, aunque otros intenten caricaturizarle como un nostálgico del pasado, lo cierto es que su discurso mira mucho más lejos que el de quienes solo piensan en la próxima encuesta del CIS. Y hay un último ángulo del que casi nadie habla cuando se discute sobre natalidad, pero que lo atraviesa todo: la esperanza. Un país que no tiene hijos es, en el fondo, un país que ha perdido la fe en sí mismo, un país que ya no cree que merezca la pena traer vida nueva al mundo bajo su bandera. Por eso, cuando Abascal insiste una y otra vez en que España debe volver a creer en su propio futuro, no está haciendo un ejercicio de poesía patriótica, está tocando la fibra más profunda de esta crisis silenciosa. No se trata solo de cuántos nacimientos tenemos al año, se trata de si todavía somos capaces de imaginar una España mejor para los que vengan detrás. Mientras otros se conforman con administrar la decadencia, gestionarla, maquillarla con palabras bonitas y campañas publicitarias sobre envejecimiento activo
activo, Abascal habla de revertirla, de poner en marcha una auténtica política de vida, de decir a las parejas jóvenes: no estáis solos, el Estado no va a ser un obstáculo, va a ser un aliado, de decir a las madres: vuestra decisión de traer un hijo al mundo no es un capricho privado, es un acto de servicio a toda la nación y así será tratado, y de decir a los abuelos que miran con preocupación el futuro: no aceptéis que os digan que esto es inevitable. Inevitable no es el resultado de decisiones políticas concretas. Habrá quien piense que todo esto suena demasiado ambicioso para un país acostumbrado a pensar en clave de corto plazo, pero precisamente por eso el discurso de Abascal descoloca tanto, porque en medio de una política convertida en espectáculo diario, él introduce una dimensión que no cabe en un tuit ni en un corte de 30 segundos, la responsabilidad hacia las generaciones que aún no han nacido. Y eso, aunque a muchos les incomode reconocerlo, es lo que diferencia a un mero gestor de un verdadero líder. Un gestor acepta la curva descendente de la natalidad y busca parches. Un líder mira esa curva y se pregunta qué hace falta cambiar, cuánto hace falta incomodar, a quién hace falta desafiar para que vuelva a subir. Al final, cuando apagas la televisión y te quedas a solas con tus propios pensamientos, la pregunta no es qué te parece Abascal como personaje mediático, como figura polémica o como protagonista de tertulias. La pregunta es mucho más simple y mucho más incómoda. ¿Quieres una España que siga envejeciendo hasta apagarse lentamente o una España que vuelva a llenarse de voces infantiles, de proyectos familiares, de futuro? Y si tu respuesta es la segunda, te guste más o te guste menos su estilo, tendrás que admitir que, hoy por hoy, uno de los pocos que ha puesto ese debate en el centro del tablero político con todas sus consecuencias se llama Santiago Abascal.